palabra de Pedro en esta carta está vigente hoy en nuestros tiempos, para aquellos que están padeciendo todavía persecución. Pero usted se sorprenderá que también está vigente para ti y para mí, porque de cierta manera nosotros también enfrentamos persecuciones en nuestros tiempos. Usted, si quiere vivir de acuerdo a los principios, los valores del reino de los cielos, pero usted está viviendo acá, usted va a encontrar en todo momento, va a encontrar barrera, va a encontrar oposición, va a encontrar oposición a su fe. De alguna forma, quizás alguien se burla de usted, quizás alguien le niega ciertos beneficios por causa de su fe, quizás dentro de su familia, en el mismo trabajo, en cuántos lugares. Una de las preguntas más comunes que la gente hace cuando se menciona a Dios es, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permite tantas cosas malas en el mundo? Esa es una pregunta muy conocida. ¿Quién no ha escuchado esa pregunta antes? Por lo menos a mí me la hacen constantemente cada vez que me acerco a alguien y le hablo de cuán bueno es Dios, de cuán amoroso es Dios. Nos dicen, si Dios fuera tan bueno, si fuera tan amoroso, Dios no permitiría que tantas cosas malas ocurrieran en el mundo de hoy. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que lo malo que sucede en el mundo no viene de Dios, viene producto del pecado. Y fue el hombre, fue el ser humano quien se alejó de Dios, no Dios del ser humano. Fue el ser humano quien pecó y tomó una dirección opuesta a su creador, una dirección opuesta a los planes, a los propósitos de Dios. El sufrimiento no vino a causa de Dios, sino a causa del pecado. Es el pecado que ha minado nuestra sociedad. Es el pecado que acarrea condenación, pero que también produce sufrimiento en nuestras vidas aquí. Estamos hablando del sufrimiento y el sufrimiento es algo que es parte de vivir en el mundo. Sea cristiano o no cristiano, usted va a enfrentar el sufrimiento. En algún momento va a perder algún familiar. En algún momento algunos van a enfrentar alguna enfermedad. Más tarde o más temprano, usted y yo vamos a enfrentar el dolor, el sufrimiento, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. Muchas personas asumen que al venir a Cristo, todos los sufrimientos se van a ir. Muchas personas piensan que convertirse al cristianismo es sinónimo de pare de sufrir. ¿Les suena familiar esa expresión? ¿Verdad? No para de sufrir. Usted simplemente tiene un consolador. Usted tiene un Dios que vela por usted. Usted tiene un Dios que usa esa circunstancia para bendecirle, para ayudarle a crecer, para fortalecerle y mostrarle su amor y compasión. Tenemos un Dios que está pendiente de nuestras necesidades, que sabe cuánto duele sufrir, porque el mismo Jesús vino a este mundo y padeció, sufrió lo que tú y yo podemos estar sufriendo muchas veces. Sin embargo, Jesucristo mismo dijo en Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y cuando yo cito este texto directamente del libro de Mateo, en el capítulo 10:38, palabra textual de Jesús, el que no toma su cruz y va en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Yo me pregunto, ¿qué significa tomar la cruz? Y de eso vamos a estar hablando hoy. Porque si hablamos de sufrimiento, todos sufren, todos, cristianos, no cristianos, padecen. Pero ¿qué significa tomar tu cruz y seguirle cada día? ¿Qué significó eso para Jesús? ¿Qué significa eso para ti y para mí? Lo que no significa es que usted tiene que tomar su cruz para ser salvo. No, Jesucristo tomó la cruz y padeció allí en la cruz por tus pecados. Tú no tienes que morir en la cruz para ser salvo. Sin embargo, Jesús
nos dice, cuando vengas a la cruz con fe, confiando en el poder del sacrificio de Jesús para salvarte, cuando te presentes a Él, cuando dejes allí todos tus pecados, te arrepientas, confieses su nombre para salvación y perdón, no te vayas, lleva contigo la cruz. Porque ciertamente en ese momento tienes vida eterna. En el momento que confiesas a Jesús como tu Salvador, tienes salvación eterna. Pero ahí no termina tu vida en la tierra. Tu vida sigue. Hay un proceso de santificación. Empieza la vida como discípulo de Cristo. Cuando usted se convierte en un discípulo de Cristo, entonces su herramienta principal es la cruz. Usted viene a la cruz por salvación, pero tiene que llevarse la cruz. Ahora, ¿qué significa llevar la cruz? La cruz para Jesús fue el instrumento que causó su tortura, su muerte, para darnos vida a nosotros. En los tiempos de Jesús, una de las muertes más horrendas, más vergonzosas, era morir crucificado. Hermanos, la muerte en una cruz no era cuestión fácil, no era una muerte rápida, era una muerte lenta. Pero todo lo que significaba eso, los peores malhechores eran crucificados, no cualquiera. Este era un método cruel que usaron los romanos para quitarle la vida a personas realmente malas. Sin embargo, Jesús no hizo nada que mereciera tal condenación. Lo único que hizo Jesús fue llevar tu condenación, mi condenación, a aquella cruz. Nosotros merecíamos ese tipo de muerte, pero Jesús fue y murió en nuestro lugar. Tomar la cruz para nosotros es identificarnos con el sacrificio de Jesús. Tomar la cruz para nosotros es decir, yo soy seguidor de Jesús, darlo a conocer y estar dispuesto a padecer por ser llamado cristiano. Ustedes vieron a esos niños. Eso no es una historia inventada, son historias basadas en hechos reales. La mayoría de sus padres negaron ser cristianos porque estaban pensando en sus hijos. Sin embargo, los niños hasta el último momento fueron fieles. Aun cuando les pidieron que escribieran 100 veces negar a Cristo, ellos quisieron, yo amo a Cristo 100 veces. Ellos estaban dispuestos a padecer. Pedro nos escribe ahora en esta porción y nos está diciéndonos por lo menos 4 cosas que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de enfrentar esas pruebas. Y quiero hacer bien específico y explícito. Las pruebas a las cuales Pedro se refiere no son las pruebas que todo el mundo enfrenta en el mundo. Son las pruebas que enfrentamos por la causa de la cruz. Por la causa de Jesús, por identificarnos como cristianos, discípulos de Cristo. Muchos de ustedes pueden que estén pasando por alguna necesidad familiar, alguna necesidad en el matrimonio, alguna crisis económica. ¿Cuántas cosas suceden en este mundo que realmente nos causan molestia? Que realmente no las quisiéramos. Pero como dijimos al principio, esas son cosas que todo el mundo pasa. Los sufrimientos que no todo el mundo pasa son los sufrimientos a causa de tu fe. Y de eso específicamente es que vamos a hablar. Cada vez que usted cite la porción bíblica de Jesús diciendo, el que no toma su cruz y me sigue, su cruz no es su enfermedad, su cruz no es su pérdida, su cruz no es su dolor por la pérdida del trabajo o lo que sea. Su cruz es su padecimiento por causa de su fe. ¿Cómo enfrentamos nosotros esas pruebas?
cómo nosotros le damos la cara a esas pruebas que más tarde o más temprano se nos van a presentar si verdaderamente somos cristianos. ¿Cómo enfrentamos? Bueno, Pedro nos dice al menos 4 cosas que debemos hacer para enfrentarlas. En el versículo 12 del capítulo 4 de la primera carta de Pedro nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo primero que Pedro nos dice es: no te sorprendas. No te sorprendas, porque no es algo raro. Ciertamente las pruebas llegarán. Las pruebas por causa de tu fe van a llegar. En algún punto en tu vida vas a tener que pararte firme y tener la valentía de decir: yo sigo siendo cristiano y lo seguiré siendo por el resto de mi vida. Aun cuando te cueste perder tu trabajo, aun cuando tu esposo diga: no voy a estar más contigo, o tu esposa, aun cuando tus amigos te abandonen, aun cuando pierdas beneficios por causa de tu fe, va a llegar un momento, va a llegar un día, va a llegar una ocasión, al menos una, en la cual vas a tener que decidir o por Cristo o por este mundo y las corrientes de este mundo. A muchos de nosotros se nos ha predicado un evangelio diferente o un evangelio incompleto al evangelio que Jesús predicó, que Jesús vivió, y al evangelio que los apóstoles como Pedro, Pablo y todos los demás estuvieron predicando en el primer siglo. El evangelio que hoy nosotros hemos escuchado en muchos lugares, en la televisión, con muchos predicadores, desgraciadamente se ha diluido y ha perdido el sentido que realmente tiene. El evangelio a medias no es el evangelio de Cristo. Para que sea el evangelio de Cristo, usted tiene que entender cada una de las implicaciones que tiene la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo, pero además nuestra vida en Cristo. Si no entendemos cada una de esas cosas, no hemos entendido el evangelio y no podemos vivir el evangelio. ¿Qué clase de evangelio has escuchado tú? Uno que habla sobre los beneficios, pero no menciona el costo. ¿Has escuchado el evangelio que habla sobre los beneficios? Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer rico, vas a tener de todo, no vas a sufrir. Pero no te han hablado del costo. En primer lugar, tuvo un costo para Jesús. Aunque la salvación para nosotros es gratis, no es una salvación barata. Tuvo un costo. Y un costo alto. Dios el Padre estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo para morir por nosotros, pecadores, que estábamos en desobediencia, que estábamos en rebeldía, que estábamos rebeldes, ignorando la gracia de Dios. Dios envió a su Hijo para morir por personas que no merecían su gracia, que no merecían tal sacrificio. Sin embargo, no escatimó enviar a su único Hijo. Y Él vino y dio su vida por nosotros. El sacrificio fue alto, fue un alto precio que pagó Jesús. Nosotros no tenemos que pagar un alto precio para ser salvos. Nosotros solamente con poner nuestra fe sincera, auténtica en la persona de Jesucristo, en su sacrificio, eso es suficiente para que en ese instante usted pase de muerte a vida, de oscuridad a luz. Como dije ahorita, si tu vida aquí en la tierra se detuviera o dejara de ser en el momento que usted se convierte, no hay problema. Todo bien. Lo único que tiene que hacer es poner su fe en Jesús, es salvo y para el cielo. Pero la realidad es que usted no va a morir el día que algunos quizás, pero ninguno de ustedes murió el día que se convirtió. El día que se convirtió,
usted comenzó una nueva vida. Sí, murió a su yo. Yo morí a mí, a mis preferencias. Morí a mi viejo yo, a mi vieja naturaleza. Pero he comenzado en esta tierra todavía a vivir una nueva vida en Cristo que tiene ciertas implicaciones. Porque si de ahí yo me fuera para el cielo, ya no hay problema. Pero como tengo que seguir viviendo aquí en un mundo de pecado, en un mundo que se opone a los valores del reino, entonces voy a tener oposición. Muchos de ustedes conocen bien la parte de Jesús, esa parte redentora, esa parte amorosa, esa parte sacrificial, pero desconocen la parte que nos toca a nosotros, la parte que nos corresponde a nosotros. Algunas iglesias, algunos predicadores hablan mucho acerca de la salvación como algo que solamente Dios obra, nosotros no tenemos participación. Déjeme decirle, por supuesto la salvación es por gracia, Dios nos escoge, somos salvos y en Él estamos seguros. Pero nosotros tenemos que participar. En primer lugar, participamos con nuestra voluntad. Sí, Señor. Nosotros aceptamos, nosotros decidimos obtener esa gracia. Nosotros recibimos ese regalo. Dios no nos impone ese regalo, lo recibimos. Dios nos creó con voluntad, no para violar nuestra voluntad. Dios nos prepara, pero nosotros decidimos por Él, en su gracia, ¿verdad? Él despierta esa vida espiritual en nosotros, pero nosotros decidimos. Pero además nosotros tenemos que decidir vivir esa vida en obediencia, en santidad. Esa vida de fidelidad. En Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33, cito. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús en ningún momento niega la realidad del costo de ser cristiano. ¿Usted sabe en quién hace eso? El diablo. El diablo te lo muestra todo lindo, te muestra una fachada preciosa, pero por detrás está el gancho. Es lo mismo que hacen la gente que vende, ¿verdad? Todo te lo muestra lindo, pero por detrás entonces viene el gancho. No te creas cuando están vendiendo algo y tú lo ves tan barato, un producto tan bueno, en algún lugar está la trampa, ¿verdad? Nosotros somos escépticos porque ya lo vemos constantemente. Esas letricas chiquitas que nosotros no vemos son las que nos meten en problemas muchas veces después que hemos hecho el contrato. Pero Jesús habla de frente, habla adelante. Él muestra todo el costo que tiene vivir como cristiano. Mucha gente quería seguir a Jesús porque veía que Jesús tenía poder, iba a alcanzar fama. Ese Jesús se va a convertir en un gran líder político. Yo quiero estar cerca de Jesús. Muchos querían seguirlo. Jesús le dijo, oigan, tengan en cuenta que las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene. Aquí en esta tierra, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Parecería que Jesús estuviera diciendo cosas constantemente para desanimar a la gente a seguirle. Pero no, lo que Jesús está haciendo es hablándole claro a la gente. Mira, este es el costo real. De modo que nosotros los cristianos ahora no podemos asombrarnos. Por eso Pedro nos dice, no os sorprendáis. No se sorprendan si Jesús lo dijo. ¿Por qué se sorprenden cuando viene la oposición? ¿Por qué se sorprenden cuando viene la prueba? ¿Por qué se ponen quejumbrosos si eso Jesús lo había dicho? En Filipenses 1:29, en la Nueva Versión Internacional, leo,
Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, fíjense, no solamente creer en Cristo. Cuando usted se convierte en cristiano, a usted se le concedió no solamente creer en Cristo, dice, sino también sufrir por Él. Hermano, yo no estoy inventando esto. Esto está en la palabra del Señor. Esto está en la Biblia, que lleva más de ¿cuántos siglos? Nosotros quizás no estamos leyendo la Biblia bien. Quizás cuando nos sorprendemos es porque no entendimos adelante lo que se nos estaba predicando, o se nos predicó un evangelio que no es el evangelio de Jesús. A ustedes se les ha concedido no solamente que creáis en Cristo, sino que también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Pablo le está escribiendo, yo estoy pasando por eso. No te lo está contando alguien que conoce de teoría. Está hablando alguien que conoce la teoría y vivió en su propia vida, sufrió. A cristianos que estaban pasando por situaciones semejantes. No se sorprendan, porque no solamente tú has sido llamado para creer y para recibir los beneficios. Has sido llamado para sufrir por Cristo. Iglesia, esto tenemos que decirlo constantemente. Y yo sé que cada vez que yo digo esta palabra, corro el riesgo de que muchos se vayan. Corro el riesgo de que la iglesia se mantenga pequeña. Pero ¿sabes qué? ¿De qué sirve tener una iglesia grande de personas que ignoran la verdad? Que ignoran la realidad. Que viven una vida pensando que son cristianos y no lo son. Usted sabe lo que pasa. La realidad es que muchas personas, aunque eso está ahí, está claro, en la palabra del Señor lo dice textualmente, claramente, nosotros tomamos lo que nos gusta. Queremos las bendiciones, pero no el compromiso. Queremos las bendiciones, pero no el sacrificio. Queremos todo lo que el Señor quiere darnos, pero nada nosotros para Él. No te sorprendas. Más vale que tengas tu sombrilla, hermano. Porque, hermano, va a llover en algún momento. ¿Sabe lo que significa eso? Esté listo. Debes estar lista, porque en algún momento vas a encontrar oposición, vas a enfrentarte a las pruebas por causa de tu fe. Las pruebas que el creyente encuentra en el mundo por causa de su fe no son extrañas. ¿Sabe quiénes son extraños? Nosotros en este mundo. Las pruebas que tú enfrentas por causa de tu fe no deberían extrañarte. Tú eres un extraño en este mundo. Tú eres una extraña en este mundo cada vez que te esfuerzas por serle fiel a Dios y vivir de acuerdo a los principios y valores del reino. Tú y yo somos extraños. Las pruebas no. Las pruebas fueron anunciadas. Las pruebas son el resultado de que tú y yo somos raros aquí. Esas son la verdadera causa de las pruebas por causa de Cristo. De modo que los creyentes deberíamos inquietarnos más bien cuando pasa el tiempo y no aparece ninguna prueba. Cuando nadie te reta, cuando nadie se te opone, cuando todo el mundo está bien contigo, en fiesta contigo. Si tú no estás encontrando pruebas, quizás sea porque no estás haciendo contraste en la sociedad en la que vives. Cuando tú vives de acuerdo a los valores del reino, vas a chocar en algún lugar. Alguien va a decir, esto no encaja bien. Hay algo aquí que es diferente. Hay algo aquí que no está funcionando bien. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo es posible que puedas estarte riendo cuando deberías estar llorando? ¿Cómo es posible que puedas tener gozo cuando deberías estar lamentándote?
Esas cosas son extrañas en este mundo. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que te hizo un mal tan grande? ¿Cómo puedes reconciliarte? ¿Cómo puedes ser tan generoso, generosa cuando no tienes ni donde caerte muerto? Cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a los principios y los valores del reino, la gente te va a mirar como extraño. Hay algo que no está encajando, porque estás yendo como un pez que nada contra la corriente. El mundo va en una dirección completamente opuesta a los valores del reino. Pero cuando tú empiezas en este mundo a caminar en contra de la corriente, ¿ustedes no creen que alguien se va a dar cuenta? ¿Ustedes no creen que alguien va a decir, pero si todo el mundo está yendo para allá, ¿qué hace este yendo para acá? Pero eso es lo que dice, está loco, qué tonto. ¿Cómo no aprovecha la oportunidad como todo el mundo hace? De hecho, esa es una de las cosas que la gente usa para justificar lo mal hecho. Bueno, si todo el mundo lo hace. Iglesia, pero tú no eres todo el mundo. Tú has sido llamado y tú has sido sacado de las tinieblas y has sido traída a su luz admirable. Tú has sido llamada en este mundo, tú estás aquí todavía para que seas una lumbrera en este mundo de oscuridad. No dejes que tu lámpara se apague. Pedro estaba retando a estos creyentes en ese siglo tan difícil que estaban viviendo. ¿Cuántas de las personas que te rodean te identifican como discípulo de Cristo? Esa es la pregunta que cabe aquí. Y es lo más importante. ¿Cuántos de tu familia saben que tú eres cristiano? ¿Cuántos de tus compañeros de trabajo se dan cuenta, aun cuando tú no abres tu boca para decirlo, que tú eres cristiano, que tú operas en una categoría diferente de valores? ¿Cuántos se han dado cuenta que tú eres cristiano? No es que tú tengas que estarlo diciendo, pero cuando tú vives, cuando otros compañeros hacen fraude y tú te mantienes fiel, cuando tú confías en Dios para que Él sea tu sostén, cuando tú no usas de artimañas para conseguir una posición, cuando tú no tratas de hacerte el astuto o la astuta con el IRS, con el tío Sam, porque sabes que en algún momento vas a caer. Así que Pedro nos dice en primer lugar, fíjense, no se sorprenda, ciertamente las pruebas van a llegar a sus vidas. Yo pudiera decirles por nombre, si Pedro se lo dijo a los cristianos que estaban padeciendo, se lo dijo porque esto era para alentarlos, supuestamente para alentarlos. Debe alentarnos a nosotros. ¿Cómo, pastor? Eso es una locura. ¿Cómo me va a alentar saber que yo voy a enfrentar pruebas? Mira, yo no te estoy diciendo algo para alentarte o para desalentarte. Te estoy diciendo la verdad. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En esta tarde todos nosotros tenemos que quedar libres del engaño que se nos ha estado vendiendo por mucho tiempo. Cuando tú esperas algo, te preparas para eso. Yo no quiero que en nuestra iglesia esté llena de cristianos que no estén listos, que no estén preparados para las pruebas. Porque cuando usted sabe que van a venir las pruebas, usted fortalece su espíritu, su convicción, para que cuando llegue ese momento, usted no tenga que pensarlo, usted dé una respuesta firme. Y con su respuesta, el nombre de Cristo sea glorificado. En el versículo 13, los versículos 13 y 14 sigue diciendo, en vez de extrañarse, dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre
vosotros. En segundo lugar, cuando estemos frente a las pruebas, tienes que saber que puedes regocijarte en ellas. Esto podría parecer una locura, ¿verdad? Hasta podría alguien decir, pastor, tú te estás burlando de mí. Eso es una burla, eso es una mentira. Eso es una locura. ¿Cómo voy yo a poderme regocijar en medio de las pruebas? ¿Por qué? Bueno, hay razones por las cuales usted y yo pudiéramos regocijarnos en medio de las pruebas. Aquellos que tenemos nuestra fe anclada en Jesús, sabemos que es posible no por nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Nosotros no podemos simplemente reírnos y estar gozosos por las pruebas, no, para nada, por nosotros mismos, no. Pero si usted tiene el Espíritu Santo en usted, el Espíritu Santo obra en lo sobrenatural. Iglesia, yo creo que nos hemos acostumbrado tanto a que nosotros podemos trabajar con nuestras manos, podemos conseguir cosas con nuestro esfuerzo y nos olvidamos que Dios es poderoso para hacer milagros hoy también. El gozo en medio de la adversidad es un milagro de Dios. Es un testimonio que usted da constantemente con su propia vida. Es la manifestación de que Dios obra en lo sobrenatural. Y cuando usted puede experimentar eso en un mundo que no puede por sí mismo experimentar algo así, usted lo va a mirar así como raro. ¿De dónde salió este? ¿De dónde salió? Es extraterrestre. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando se enumera todos esos elementos que son parte del fruto del Espíritu Santo, entre ellos está el gozo. Amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor. El gozo es uno de los que encabeza esta línea. Eso es fruto del Espíritu Santo, no es algo que yo puedo producir, es algo que Dios lo hace. Una de las razones por las que puedo hallar regocijo en las pruebas es porque nos identifican con Cristo. Las pruebas por causa de Cristo nos identifican como discípulos de Cristo, quien sufrió en este mundo por vivir una vida justa. Si tú sufres por vivir una vida justa, todo el mundo va a decir, mira, ese debe ser cristiano. Porque el único que se ha escuchado en este mundo que ha muerto una muerte como la de Jesús en la cruz, por sanar, por multiplicar panes y peces, por dar vida a aquellos que estaban muertos, por ofrecer gratuitamente vida eterna a todos aquellos que se arrepientan sin importar sus pecados pasados. Cuando tú eres capaz de sufrir haciendo lo bueno, tú enseguida vas a ser identificado como cristiano, seguidor de Cristo. De modo que también seremos semejantes a Él en su glorificación. No solamente vas a identificarte con Cristo en el sufrimiento, sino que hay una promesa. Todos aquellos que se identifican con Cristo aquí en esta tierra, dispuestos a padecer por su fe, también en su gloria van a ser semejantes a Jesús. Y la gloria venidera no tiene nada que ver con lo que nosotros enfrentamos. Lo que nosotros enfrentamos aquí no es nada comparado a la gloria que ha de manifestarse en Cristo Jesús. Nuestra mirada puesta en la gloria venidera tiene el poder de anestesiarnos contra el dolor de las pruebas. Y quizás yo debería cambiar la palabra anestesiarnos, porque anestesiarnos es como si no sintiéramos el dolor, ¿verdad? Así que vamos a cambiar la palabra anestesiarnos. No necesariamente. Usted va a sufrir, usted va a padecer, usted va a sentir el dolor.
pero de una manera sobrenatural, Dios va a hacer que ese dolor no sea como lo sufren en el mundo las personas que sufren por causa del pecado. Si nos ofenden a causa de la fe, si nos calumnian o maltratan por causa del nombre de Cristo, dice, somos dichosos, somos bienaventurados, nos dice aquí. Si sois vituperados, sois bienaventurados. Bienaventurado significa dichoso, muy feliz. Y parecería una contradicción completa. ¿Cómo voy a ser felicísimo, bienaventurado? ¿Cómo voy a ser dichoso cuando la gente me ofenda por ser cristiano? Cuando la gente me escupa por ser cristiano. Cuando la gente hable mal de mí por ser cristiano. ¿De qué manera esto puede ser algo que pueda producir en mí gozo y felicidad genuina? Porque si lo soportamos con orgullo santo, es evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando usted es probado o probada, cuando usted le ofenden por causa de su fe, cuando usted le piden que nieguen a Cristo y usted se mantiene firme en su fe, eso no lo puede hacer usted por su propia fuerza. De modo que cuando usted se mantiene firme, usted está demostrando a los demás y a usted mismo que es el Espíritu Santo obrando en usted. Es un testimonio para usted mismo saber que está en Jesús realmente. Muchas personas dudan, ¿será que yo soy cristiano de verdad? Dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Él. De modo que esto es un testimonio para la gente, pero un testimonio para ti mismo, para ti misma. Saber que estás soportando, saber que tienes gozo porque es fruto del Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Por eso debes sentirte dichoso, feliz. Porque Dios te está dando la oportunidad de estar seguro, segura de la manifestación de su Espíritu en tu vida. Podemos gozarnos al tener frente a nosotros la oportunidad de glorificar a Cristo al estar dispuestos a padecer por Él. Ustedes imagínense por un momento aquellos cristianos del primer siglo frente al emperador romano. Un hombre tan malvado, un hombre que no tenía escrúpulos para hacer cosas sanguinarias. Estábamos hablando de quemar vivos a los cristianos, de echarlos a los leones en el circo romano. Estamos hablando de una persona perversa. Pero cuando un cristiano se mantenía firme, cuando un cristiano no se dejaba doblegar por las amenazas de un hombre que eminentemente iba a hacerle un mal a sus vidas, eso lo asombraba. No solamente a él, sino a todos los demás. No hay un testimonio más poderoso que el testimonio que dieron esos cristianos. Sí perdieron su vida, muchos de ellos. Sí sufrieron, sí, es cierto. Pero hermanos, el nombre de Jesucristo fue glorificado como nunca antes en la historia, ni nunca después. No ha habido en la historia del cristianismo un avivamiento más grande que el que hubo en ese primer siglo. No ha habido en toda la historia de la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay hombres y mujeres de convicción, todo el mundo empieza a pensar, ¿estaré yo en lo correcto? Porque si esos cristianos están dispuestos a morir por ese Cristo que dicen que está vivo, entonces no debe ser una mentira. Entonces no debe ser una ilusión de su mente. Entonces no debe ser una patraña para convencer a las personas. Porque ¿quién muere por una mentira? Si el mentiroso es mentiroso porque está buscando beneficiarse. Y cuando su vida está en riesgo, el mentiroso dice otra mentira para salirse con la suya. Pero cuando usted conoce la verdad, esa verdad que le hace libre, usted está dispuesta a padecer por esa verdad.
No hay quien le mueva de la verdad cuando usted conoce esa verdad. El problema que tenemos en muchas de nuestras iglesias es que desgraciadamente muchos no han conocido la verdad. Tenemos religiosidad, vamos a los cultos, participamos de los eventos, pero muchos no tienen un compromiso, una relación con Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículos 2 al 4, Pablo nos dice, y leo en la Nueva Traducción Viviente: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en un lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Tenemos un lugar privilegiado en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Somos hijos del Rey. Podemos venir ante el trono de la gracia de Dios todo el momento. Podemos presentarnos ante Él. Están las puertas abiertas porque somos hijos. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Cuando usted recibe a Jesús como su Salvador, el Padre te dice: ahora tú eres mi hijo. Y tú no tienes que pedir permiso para entrar a este lugar santísimo. Cada vez que tú entres a mi presencia en oración, yo voy a estar listo con mis brazos abiertos para recibirte y para expresarte mi amor y mi compasión. Nos dice el versículo 3, también nos alegramos, fíjense, no solamente por el privilegio que hemos tenido y por esa esperanza que tenemos de la vida eterna. El versículo 3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestros órganos espirituales, por decirlo de alguna manera, nuestros sentidos espirituales. Nuestros músculos espirituales son fortalecidos por las pruebas. Cuando usted ha enfrentado ya algunas cosas, por ejemplo, las madres cuando dan a luz, mi esposa ya ha dado a luz a 3 niños. La primera fue doloroso y fue incertidumbre ¿y cómo va a ser? Ya el segundo y el tercero, ya yo sé lo que viene. Se preparaba para lo que venía. Dolía, no dejaba de doler. Sufría, por supuesto, pero como estaba lista, sabía lo que venía, el dolor se pasa de una manera diferente. Así que las pruebas desarrollan nuestra resistencia. Y dice más, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces hay razones por las cuales regocijarse porque hay beneficios. Hay cosas que van a surgir de esa crisis, de esa necesidad. Producto de un dolor de parto sale un niño deseado, amado, que cuando la madre carga a su bebé se olvida del dolor que acabó de padecer. Así son las pruebas para los cristianos que se mantienen fieles al Señor. Entonces hemos hablado de no sorprendernos. Hemos hablado de regocijarnos en las pruebas. Pero también debemos ante las pruebas evaluar. Debemos evaluarnos. ¿Por qué han venido estas pruebas? Porque puede ser que yo haya hecho algo malo y las pruebas sean consecuencia de algo incorrecto o malo que yo haya hecho. Debemos evaluarlo. Y Pedro nos dice en el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Asegúrese bien de si va a padecer
por la causa correcta. Nosotros debemos padecer por la causa de Cristo. No por estar entremetido en lo que no nos importa. No por estar metiendo la mano. Qué vergonzoso, hermanos, qué vergüenza. Cuando algún creyente que según dice, vive según el estándar de Dios y es sorprendido en una mentira. Cuando es sorprendido en un robo. Qué vergonzoso. Qué vergüenza. No pasemos por eso. Porque el pecado produce vergüenza, pero la fidelidad a Dios produce gozo. Así que asegúrate de no ser sorprendido en ninguna de estas cosas. Cada vez que vengan las pruebas, evalúa. Si han venido algunas pruebas producto a algo malo que hiciste, ¿qué debes hacer? Rápidamente, si lo hiciste ya, hermano, arrepiéntete. Sé humilde. Reconócelo en el momento. No trates de ocultarlo con otros pecados, porque lo único que estarás haciendo es dilatando el tiempo de tu prueba. Arrepiéntete en ese momento. Sé honesto, sé honesta. Pide perdón, reconcíliate, restituye lo malo que hiciste. Pero si la causa ha sido su firmeza en los valores y los principios del reino, da gloria a Dios por ello. Glorifica al Señor por ello. El nombre cristiano, ese nombre cristiano, ¿verdad? Es un nombre que al principio en Roma era algo despectivo para los cristianos. Le decían los cristianos, porque se burlaban de los cristianos porque ellos decían que creían en un Cristo que había sido crucificado, pero que ellos decían que estaba vivo. Esos son los cristianos. Así como trataban a la gente sin importancia, a la gente tonta, la gente loca. Así le decían a ellos. Pero los cristianos más bien se enorgullecieron porque la gente los estaba identificando con Cristo. Así que ellos mismos adoptaron este nombre que al principio era una burla. Ellos dijeron, con mucho orgullo, cristiano y bien. Por eso Pablo dice, para algunos el evangelio es locura. Pero él dice, bendita locura. Bendita locura, porque esa locura me ha hecho libre. Esa locura me ha dado salvación. Esa locura me ha dado un gozo que nada en este mundo puede producir. Aquellos cristianos por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. A ellos se les llamaban los del camino. Ellos se llamaban los santos. Muchos, de muchas maneras, entre ellos se identificaban. Pero la gente de afuera le decía cristianos. ¿A cuántos de nosotros nos dicen cristianos? Porque por el sentido correcto, porque ya se ha usado la gente entiende por ahí que cristiano es todo aquel. Todos los seres humanos son cristianos porque Dios los creó. La gente piensa que todos somos hijos de Dios porque somos simplemente seres humanos. La realidad es que solamente a través de la fe en Cristo podemos llegar a esa posición. Tenga cuidado de no hacer cosas indebidas y luego decir que son pruebas por causa de su fe. Porque lejos de honrar el nombre del Señor, lo que está trayendo es vergüenza al evangelio, vergüenza a la iglesia. En el versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? En este tiempo de la dispensación, el juicio comenzó ¿por dónde? Por la iglesia. Nosotros los cristianos somos los que empezamos a sufrir. Sufrimos aquí. ¿En manos de quién? Del mundo. El mundo nos aborrece, el mundo nos acusa, el mundo se burla de nosotros. Por eso dice que el juicio comienza por la casa, por la iglesia. Nosotros sufrimos ahora, pero después seremos liberados de ese sufrimiento. Hay quienes están viviendo fácil en este mundo, pero el sufrimiento viene después.
Por eso es que dice, si el juicio ha comenzado por la casa, si nosotros ahora estamos padeciendo, ¿cuánto más aquellos que serán juzgados en manos del juez justo? Cuando llegue aquel día donde toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Toda rodilla se doblará. Muchos que no creen aquí, de todas maneras van a tener que doblar rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 18 dice, citando otro texto bíblico, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo se salva con dificultad. No es que para salvarse necesita pasar por dificultad, no. Es que en esa vida en Cristo encuentra muchas dificultades. ¿Cuántas dificultades no hallarán aquellos que niegan a Cristo aquí? Van a tener dificultad por toda la eternidad. Es mejor padecer un poquito en esta tierra y tener una vida llena de gozo, de vida, valga la redundancia, en la eternidad, que estar amplio aquí y perder la vida eterna. Quiero decirles que no es una opción, todos vamos a vivir eternamente. ¿Verdad? Es una buena noticia, ¿verdad? Todos tenemos vida eterna. Todos. Crean en Cristo, no. Todos van a vivir en la eternidad. Pero en el término espiritual, la vida eterna que promete Jesús es estar al lado de Él. Tenemos vida cuando estamos en comunión con Dios. Muerte es separación de Dios. Ahora, aunque nuestra alma es eterna y todos vamos a ir a la eternidad, algunos van a ir a una vida de tormento en la eternidad. Y otros van a pasar a la vida, a la comunión con Cristo en la eternidad. Seamos conscientes de eso, porque hay quienes piensan que bueno, la vida se acaba cuando se mueren. Entonces, mira, pastor, olvídese de eso. Vamos a vivir, comamos y bebamos, porque de todas maneras moriremos. Tenga mucho cuidado, porque sí, va a vivir, pero va su alma a la eternidad. ¿A qué lugar va a ir? Y esto lo usa mucha gente para echar miedo. No es para echar miedo, es para que seas consciente a qué te estás enfrentando. Porque si el cristianismo no es cierto, vamos a decir que estamos creyendo una mentira, que no es cierto. Es una idea de mi mente, yo estoy loco. Mira, yo no perdí nada, porque mi vida como cristiano no me ha alimentado de disfrutar en este mundo. Me ha más bien librado de cosas malas en este mundo. Pero si usted dice en esta vida, mira, yo no voy a creer nada, eso es mentira. Y resulta que es verdad lo que le estamos diciendo, que es verdad lo que dice la Biblia, que lo es. Entonces usted está en graves problemas, porque va a haber perdido la oportunidad de vivir eternamente en la presencia de nuestro Señor. Entonces, hermanos, resumiendo, hemos hablado de estar preparados porque van a venir las pruebas. No se sorprendan cuando vienen. Estamos hablando de el poder regocijarnos en las pruebas porque el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros nos lo permite. Hablamos también de evaluar las causas de esa prueba. Y por último, Pedro nos dice, encomiéndense a Dios. Encomiéndate a Dios en medio de las pruebas. El versículo 19, y con este terminamos, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomiéndense a Dios. Este término de encomendarse es un término bancario. Es lo que usted hace cuando usted deposita su dinero en una cuenta del banco. Usted está encomendando su dinero al banco, a esta institución, porque usted cree, ¿verdad?, que su dinero allí va a estar seguro. Usted cree que va a estar en buenas manos. Eso no es tan cierto en este mundo. La realidad es que su dinero no está seguro ni con usted, pero tampoco está seguro en el banco. Sépalo. No se confíe mucho.
Pero ese es un término bíblico. Cuando usted en lo espiritual, usted se encomienda a Dios. Usted dice, mira, yo me deposito en las manos de mi Creador, el cual tiene el poder de guardarme, de cuidarme, de mantenerme seguro. Incluso, y si las circunstancias no me son muy favorables, Él usará esas circunstancias para finalmente bendecirme. Porque dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es posible cuando estamos en Cristo. Ya que nuestro Dios es el creador y el dueño, y Él tiene absoluto control sobre todo lo que existe, toda la creación. Él tiene control. Él puede prometer y cumplir. Él puede decir que va a hacer y hacerlo realmente. ¿Cuántos políticos dicen, vamos, yo prometo que vamos a hacer esto, vamos a levantar esto y vamos a hacer? Que los políticos no tienen control de eso. E incluso muchos presidentes dicen, voy a hacer tal cosa, pero el Senado dice otra cosa y no aprueba lo que el presidente quiere hacer. Ellos no tienen el control. No tienen el control de la circunstancia. Puede venir un huracán, puede venir un terremoto y acabar con un proyecto que el hombre pensaba que iba a hacer. Pero Dios tiene control de cada una de esas cosas. Así que cuando usted se deposita en la mano de Dios, usted está confiando en aquel que es el dueño y que da garantía de lo que dice. No te avergüences cuando tengas que pasar por pruebas. Encomiéndate a tu Creador. Para concluir, quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué elementos contiene ese mensaje del Evangelio que tú has escuchado y has creído? ¿Qué elemento contiene? ¿Acaso ese Evangelio que tú has escuchado te ha dicho, te ha informado que tú eres pecador o pecadora? ¿Acaso cuando se te predicó el Evangelio te dijeron que tú eres pecador o pecadora, que tú necesitas la gracia de Dios para salvarte? ¿Te han dicho eso? ¿Acaso cuando se te predicó el Evangelio se te dijo que Dios es el Dios creador, que Él es santo y que en Dios no hay pecado? Y que Dios no puede tener relación con seres humanos pecadores. Te dijeron eso. Pero también te dijeron que Dios, para hacer posible esa unión otra vez con el ser humano que está hundido en su pecado, buscó una solución, y la solución fue Jesucristo, su Hijo, quien vendría en forma de hombre y padecería en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que ir a la cruz por causa de nuestros pecados. Le dijeron que solamente por fe y no por obra que podamos hacer, usted puede alcanzar esa comunión con el Padre nuevamente. Que puede restaurar esa imagen perdida que teníamos de Dios. Que la podemos restaurar al venir a Cristo. Le dijeron que usted no puede hacer nada para comprarla. No puede hacer nada para merecerla. Que es por gracia y no por obras de ser humanos. Le dijeron que cuando usted recibe esa salvación y empieza a vivir la vida cristiana, hay un precio que pagar. Le dijeron que Jesucristo resucitó después de 3 días y venció sobre el pecado, que ya tú no tienes que justificarte. Ay, que soy muy débil. Jesucristo venció. Que al que Jesucristo vencer también venció sobre la muerte y ya no tienes que tener miedo a la muerte. ¿Has conocido todo eso? Entonces, si has conocido todo eso, hoy puedes obedecer a la palabra de Jesús que nos dice, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. La gloriosa cruz de Cristo. Los cristianos del primer siglo se sentían orgullosos por tener el privilegio de padecer por Cristo. Y lo dice cuando estaban entrevistando a Pedro en el Sanedrín. Ellos se sentían gozosos porque estaban teniendo la oportunidad de padecer por causa del nombre de Cristo. Iglesia, el COVID
ha revelado muchas cosas. El COVID no es ni la mitad, ni una décima parte de lo que estos cristianos estaban sufriendo. El COVID no es nada en comparación con lo que estos niños que vimos el video estaban sufriendo. El COVID lo único que hizo fue revelar muchas cosas ocultas dentro de la iglesia. Antes del COVID las iglesias estaban llenas. Muchas iglesias no han podido ni siquiera abrir sus puertas. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Ya nos estamos reuniendo, ya estamos otra vez. Pero muchas iglesias no han podido abrir. ¿Por qué razón? Quizás sea porque muchas iglesias estaban llenas de cristianos que no entendieron, no han entendido el mensaje del evangelio como lo hemos hablado hoy. Porque le hablaron de los beneficios, pero no del costo. Y eso nos da tristeza. Nos da tristeza pensar que hay iglesias que han cerrado. Hay iglesias que están con bancos vacíos. Nos da tristeza. Pero ¿saben qué? Eso es más bien un motivo de gozo. Porque esas iglesias abarrotadas de personas que no conocen el nombre de Cristo, que no tienen compromiso, que no conocen el evangelio, nunca van a producir el testimonio que Dios espera de la iglesia hoy. Solamente hombres y mujeres regenerados, que han sido lavados por la sangre del Cordero, pueden testificar del nombre de Cristo y ser fieles, aún a pesar de las pruebas. El temor y la fe no van juntas. Son cosas que se oponen. El temor y la fe no pueden ir juntas. ¿Dónde estás tú? ¿Con cuánta frecuencia la gente se da cuenta que tú eres cristiano? ¿Te quejas cuando llegan las pruebas o te regocijas en medio de ellas? ¿Cuáles son las causas que producen tus pruebas? ¿Cómo encaras esas pruebas? Espero que el mensaje de hoy les haya ayudado. Anote, cuando se presenten esas pruebas, no lo ha inventado el pastor. Ya Pedro, que pasó por pruebas semejantes, nos ha aconsejado. Tomemos el consejo de Pedro y vivamos con nuestra cabeza en alto, sin avergonzarte del evangelio, porque ese evangelio es poder de Dios.